Soy Iván Sparrow y esta es mi pared chiquita. Soy Iván Sparrow, soy docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Imparto clases tanto en la licenciatura como en la maestría de la Facultad de Artes. Voy a platicar un poco sobre una obra que escribí el año pasado, que se titula La herida revelada. La obra nace a partir de una solicitud de un dúo de intérpretes, una soprano y una flautista, que me piden hacer una obra, acordamos hacerlo y bueno, la decisión fue para voz y flauta bajo. Esa es la instrumentación de la pieza. Es la última pieza que realicé. La terminé justamente hace un año, a principios del 2020. Se interpretó en Chicago en febrero y justo un mes después pues, nos cayó la pandemia, entonces apenitas, ¿verdad? Pudo salir a la luz, pudo interpretarse. Este dúo, Dalia Chin y Nina Dante, que pues se especializan en música contemporánea en Estados Unidos principalmente. Son miembros de un ensamble que se llama Phonema Consort, que se especializan en música de cámara con interpretación vocal también, música contemporánea actual. Y alguna vez interpretaron una pieza mía, les gustó y pues han seguido interpretándola y ahora ellas dos me pidieron una pieza. En una plática con ellas me di cuenta que pues les gustaría seguir tocando música mía, solamente que en ese momento no se contaba todavía con los recursos para encargarme formalmente, comisionarme una pieza. Entonces yo les dije, no importa, yo estoy dispuesto a escribirles una pieza porque sé que la van a interpretar muy bien y bueno, para eso tengo mi otro trabajo, para recibir dinero, ¿no? Esto lo hago más bien por otras cuestiones, más bien artísticas, sin la presión de una remuneración. Entonces, así es como platicando, ¿no? En este caso particular. En otros casos, pues sí son comisiones formales que se le encarga a un compositor una pieza a cambio de esto y lo otro, ¿no? En este caso decidí simplemente decir que es para voz y no para soprano, para eliminar las cargas históricas o culturales que pueda tener el término propiamente, porque en cuestión técnica, interpretativa, ambos instrumentos realizan sonoridades, interacciones de un modo poco convencional. Por ejemplo, la voz no canta de una manera entrenada en un conservatorio o en una universidad convencional, ¿no? Sino que emite sonoridades de una manera en que tanto la flauta como la voz puedan fusionarse, ¿sí? en un solo fenómeno sonoro que puede ir evolucionando, ¿no? Entonces eso es difícil conseguirlo con una educación tradicional en la música, porque el enfoque es distinto, simple y sencillamente es para una música distinta, ¿no? Entonces técnicamente tiene ese tipo de requerimientos esta obra, tanto en la voz como también en la flauta.
A la composición me dedico desde hace más de 20 años, un poco más de 20 años. Desde que me dedico a la composición, mi vida ha sido, pues creo que buena, ¿no? En todos los sentidos, desde luego. En el sentido ya creativo, artístico, ha sido un camino muy interesante, no sin dificultades, no sin frustraciones, pero en términos generales gratificante, muy estimulante, que me ha llevado no solamente en el ámbito de la creación artística, sino en general en mi vida, a percibir de una manera más atenta, ¿no? Mi entorno, las relaciones interpersonales, etcétera. Procuro no ubicarlo en algún género, aunque sí soy consciente desde luego que no es música popular, por ejemplo, no es música que pueda apelar a un público muy amplio quizá. Eh, no porque sea inaccesible la música misma, sino que simplemente no se conforma a las expectativas quizá de un público así mucho más abierto. Se requiere una atención especial dedicada a escuchar este tipo de música. Eh, entonces, bueno, creo que ocupa un nicho quizá reducido en un, dentro de un público, pero, pero así como catalogarla, pues no procuro no hacerlo, ¿no? Muchas veces inclusive aquellos dedicados a las artes musicales suelen ser muy conservadores, entonces a veces ni siquiera ahí, ¿verdad? Pues escuchada o no tiene la atención necesaria, pero en un público yo creo con, con intereses artísticos, ya sean las artes plásticas, poéticas, musicales, ¿no? No tengo un catálogo muy extenso porque tomo mi tiempo cuando hago la composición de las obras. Em, Escribo todo a mano, incluyendo los pentagramas, incluyendo el diseño de la hoja. Cada hoja que voy a escribir con música, yo la diseño. Y eso es intencional con el motivo o con la intención de ingresar en un estado de conciencia particular. Eso me ayuda a mí a, mientras estoy diseñando y pintando la hoja, logro entrar en ese mundo sonoro que estoy creando, ¿no? Entonces ya el momento que lo hago, pues ya la concentración, la atención es distinta, ¿no? Entonces es un poco tardado ese proceso, pero, pero en esa demora creo que está parte fundamental de lo que es mi proceso creativo. En este año de confinamiento no he hecho mucho trabajo creativo, en realidad, porque me dediqué ya para terminar mi tesis doctoral. Eh, pero he estado desde finales del 2020 hasta en estos días eh, organizando una, la realización de una nueva obra con un ensamble, un cuarteto de músicos, de músicas, precisamente son 4 mujeres que estudian en la ciudad de San Diego, California. Es una pieza que será para voz, oboe, percusiones y contrabajo. Y estoy muy entusiasmado por ella. Ya llevo avanzado, digamos, el proceso eh, anterior a iniciar ya a la escritura, ¿no? Entonces, eso es lo que sigue en este momento. Desde hace un siglo hacia nuestros días, eh, las perspectivas creativas en la música se han ido diversificando de una manera que jamás existió, ¿verdad? Y en este último siglo tenemos una variedad enorme de músicas enfocadas al arte, como ahorita expliqué, ¿no? Eh, Desde luego de otros géneros, pues ni se diga, pero no, ahorita ha florecido muchísimo, ¿no? Muchísimo. Hay una libertad muy grande, ¿no? Bueno, yo creo que el legado de los compositores
ya de otros siglos, digamos, inclusive ya del siglo XX, pues es muy importante, ¿no? Es muy importante conservarlo, es muy importante tomarlo en cuenta, aprender de ellos. Y algo que a mí me ha quedado claro desde hace tiempo es que si algo aprendemos de los grandes artistas, sean musicales o de otras disciplinas, es eh, ir preparando nuestro propio camino, ¿verdad? No reproduciendo el que ellos dejaron. Yo creo que esa es la influencia más significativa que podemos tener de los grandes artistas, ¿no? No estarlos reproduciendo nada más. Yo como compositor estar escribiendo al estilo de algún otro compositor. Claro, hay que asimilar las influencias, eso es importantísimo, hay que escoger bien cuáles son esas influencias, pero a partir de ahí tratar de llevarlo por otro camino, ¿no? La composición es el aspecto o uno de los aspectos creativos fundamentales en el quehacer musical. Entonces, es fundamental para toda escuela tener un área creativa de esta índole, hablando ya particularmente de música, eh, pues tener estudios que nada más se centren en la reproducción de músicas ya, ya hechas, tradicionales, hasta cierto punto, pues quizá no sea suficiente, ¿no? Para verdaderamente tener esa energía, ¿no? Esa energía creativa en un entorno escolar, en un entorno universitario como el nuestro, ¿no? Entonces, la composición creo que juega un papel muy importante en todo ello. Los alumnos gustan de la composición. Por ahora nada más tienen la opción de tomar materias de ese tipo en música como materias optativas. Ahora con el nuevo eh, modelo educativo, tendrán quizá mayor flexibilidad para dedicarse más de lleno a la composición. Lo que sea que hagan, háganlo bien. Si se van a dedicar a la música, háganlo bien. Si se van a dedicar al arte, porque en la música hay muchos tipos de música, ¿verdad? Hay música de entretenimiento, hay música para diferentes eventos, para diferentes circunstancias, contextos, pero lo que sea debe estar bien hecho, bien realizado. Y si va a ser en el arte, particularmente, escuchen mucha música, aprendan de otras artes, otras disciplinas también, porque no nada más de música vive el músico, o no debería. Invitar a la gente a que se den el tiempo a escuchar música. Puede parecer un poco extraña esta petición, porque, bueno, escuchamos música en todos lados, ¿verdad? Hasta en los elevadores y por teléfono cuando estamos esperando, pero no me refiero a eso, ¿no? Me refiero a verdaderamente escuchar, dedicar nuestra atención a la música, cualquiera que sea, ¿no? Y es una práctica creo que se ha ido perdiendo por la gran rapidez en la que nos movemos actualmente. Pero es necesario a veces ese trabajo de atención, de recepción, ¿verdad? Que abre en nosotros eh, aspectos y mundos en nuestra imaginación, en nuestras emociones, que de otra manera no podríamos alcanzar, ¿no?